Si hablamos de estofados caseros, sin dudas, este es uno de los preferidos. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer estofado de niños envueltos. Andá destapando ese vino que tanto te gusta para acompañar este estofado de niños envueltos que te aseguro que va a quedar como lo hacían las abuelas. Es por eso que te invito a que te suscribas al canal, nos dejes tu me gusta y cliques en la campanita porque vas a aprender mucho. Los ingredientes los vas a encontrar bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Dicho todo esto, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es trabajar la carne para los niños envueltos. Esto yo estoy usando nalga, vos lo podés hacer con cualquier corte de milanesa. Lo ideal acá sería que la carne esté bien cortada, pero mirá lo que me pasó a mí, que le pasa a muchísimos. Está toda rota esta carne y no nos va a servir para envolver el relleno. Entonces, si a vos te llega a pasar esto, ¿cómo la podés salvar? Mirá, la vas a pasar por pan rallado a penitas, así, para que se le quede adherido un poquito del pan rallado. Y una vez que la tenés así, la vamos a golpear. Pero para que todo esto, el pan rallado, justamente para que ahora cuando la golpeemos se quede pegada y no se nos abra después. Mirá lo que vas a hacer. Las partes que están rotas, pones un poquito arriba de... así. Y acá hacemos lo mismo. Y ahora sí, una vez que lo tenemos así, lo vamos a golpear. Papel separador, la carne, otro papel separador, y esto lo vas a golpear o con un martillo o con un palo de amasar. Yo en este caso voy a hacerlo con un palo de amasar. Lo vas golpeando con cuidado, tranquilo, y esto ¿qué va a pasar? Esto se va a ir pegando y se va a ir agrandando y se va a ir poniendo finito. ¿Ves? Así es como te va a quedar. ¿Ves que ya queda toda como pegada? Lo ideal sería que no te pase esto. Si a vos te vino bien, la golpeás entre los dos papeles sin pasarla por el pan rallado. Pero bueno, hay que salvarla, hay que salir adelante. Hacemos esto con toda la carne y ya te muestro cómo seguimos. Una vez que ya tenemos lista la carne, vamos a trabajar el relleno. El relleno tenemos acá cebolla, morrón y zanahoria ya cocinados, que te preguntarás cómo lo hice. Muy fácil. Lo salteé en un poquito de aceite a fuego medio 10 minutos hasta que queda así. Una vez que está a temperatura ambiente, vamos a preparar el relleno. De esto vamos a sacar un poquito porque esto es lo mismo que vamos a usar para después cocinar los niños envueltos en la salsita. Así que sacamos 2 o 3 cucharaditas, tampoco hay que sacar mucho. Mira, listo. Esto se va para después. Y acá tenemos lo que nos queda. A esto le vamos a sumar el queso rallado, el de tu preferencia. Yo estoy usando en este caso un sardo. A esto le vamos a poner un huevo, le vamos a poner un poquito de pan rallado para que vaya absorbiendo toda la humedad que genera esto durante la cocción. Y acá es clave, esto es una receta que viene de la cocina árabe, está modificada, pero acá es clave esto, ajo y perejil. Cuando hablamos de cocina oriental, ajo y perejil, ahí. Le vamos a meter una buena cantidad de ajo y perejil. Acá sí, vamos con un tenedor, vamos mezclando todo esto que se vaya incorporando y ya nos ponemos a rellenar los niños envueltos. Listo el relleno, así es como te va a quedar. Lo tuve que pasar de bol porque me quedó chico el plato. Ahora vamos a armar el relleno, perdón, armar el niño envuelto. Tenemos la carne, pimienta, que yo le voy a poner pimienta acá a la carne. ¿Por qué? Porque me olvidé de ponerle al relleno. Si vos le pones al relleno es lo mismo. Sal no hay que ponerle porque el queso es bastante salado y ya la verdurita tenía un poquito de sal. La saltí con un poco de sal. Ahora vamos poniendo un poco del relleno. Y ahora para armar esto vamos a hacer como si fuera una especie de mini matambre. Cerramos así las puntas acá. Aplastamos un poquito y vamos enrollando esto, mira. Una vez que lo tenemos así, acá tenemos dos opciones. O lo aseguramos con los palillos, los escarbadientes como se le dice acá,
no sé en sus países de donde me estén viendo qué nombre tienen, o vamos a la segura. Mirá, hilo para atar, para cocinar, le vas a meter un par de hilos, yo lo voy a atar con un par de hilos, prefiero ir a la segura. Y vamos a hacer esto con todos los niños envueltos. Una vez que lo tenemos así, con la tijera le cortás el excedente de hilo. Acá hayas hecho cualquiera de las dos, ya sea la del hilo o la de los palillos, contá lo que le pongas para que después, antes de servirlo, bueno, si le puse 2 palillos, tengo que sacar 2 palillos de cada uno. Y lo mismo con el hilo. Hacemos esto con toda la carne y ya los empezamos a cocinar. ¿Listos los niños envueltos? Vamos a empezar con la guarnición. Mirá, vamos a hacer un puré. Vamos a cocinar papa a partir de agua fría cortada en unos cubos hasta que esté bien tierna para poder hacer el puré. Al mismo tiempo vamos a tener una sartén, la misma sartén donde salteamos la verdurita para el relleno. En el fuego, aceite fuego al máximo, un poquito de aceite y vamos dorando los niños envueltos. Y los vamos a dorar, como te dije, a fuego bien fuerte, aproximadamente unos 3 minutos de cada lado, hasta que estén dorados por todas sus partes. Una vez que los doramos, con cuidado los vamos retirando. Bajamos el fuego a mínimo. Si vemos que necesita un poquito más de aceite, le ponemos un poquito más de aceite de oliva. Vamos con la verdurita que nos habíamos reservado, la vamos a saltear 2 minutitos más. La idea es que vaya levantando acá todo lo que quedó pegado. Así que vamos salteándolo a fuego mínimo, como te dije, 2 minutitos. Pasados los 2 minutos, vuelven los niños envueltos. Ahora sí. Vamos a subir el fuego y acá vamos, con un poquito de vino tinto. Vamos a dejar que esto evapore el alcohol y ya te muestro cómo seguimos. Cuando vemos que evaporó el alcohol, bajamos de vuelta el fuego a medio o mínimo. ¿Cómo nos damos cuenta que evaporó el alcohol? Porque respiramos y el olor a alcohol fuerte se fue y queda todo el perfume del vino. Como siempre te digo, como mucho 2 minutos desde que empieza a hervir y ya se evaporó el alcohol. Esto lo vamos a terminar con el tomate triturado. Esto que está acá se le pone agua y se mete ahí, no se desperdicia nada. Acá vamos a condimentar con orégano, ají molido, un poquito de tomillo, un poquito de sal y vamos con el facha poniéndole un poco de pimienta. Esto mezclamos todo y lo vamos a cocinar a fuego medio o mínimo aproximadamente unos de 30 a 40 minutos, que es lo que va a tardar en estar listo el puré. Ni bien tenemos las papas listas, las colamos y en la misma olla bien caliente vamos a poner la manteca. Le volcamos las papas, que se vaya disolviendo la manteca con el calor de las papas, mientras los vamos pisando con el pisapapa. Y una vez que tengamos la papa pisada, lo vamos a terminar con leche. Yo estoy usando, acá va a depender de qué tan blando quieras el puré. Yo te recomiendo que sea un poquito espeso. Yo estoy usando 70 mililitros de leche. Lo vamos a terminar, la leche ahí, un poquito de sal y pimienta a gusto. Vamos con un poco de nuez moscada. Mezclamos que se integre todo. Así nos queda listo el puré. Ya para este punto, mirá cómo están acá. Vamos a correr esto. Mirá cómo están acá los niños envueltos. Así que ya está todo hecho. Apagamos el fuego y presentamos. Y mirá lo que queda esta receta una vez que la presentamos. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una copita de un rico vino tinto. Y bueno, mirá lo que está esto. Vamos a agarrar otro que ya tengo acá cortado. Mirá. Lo ponemos ahí, mirá lo que es esto adentro, un espectáculo.
Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que nos ayudes suscribiéndote al canal, cliqueando la campanita y dejándonos tu me gusta y compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta.